Una joven sin hogar cuidó a un anciano millonario en sus últimos días. Al leer su testamento, descubrió que la esposa celosa la había desheredado y desató una batalla familiar. La fría brisa de la mañana acariciaba el rostro de Lucía mientras despertaba en un rincón de la plaza central, cubierta con una manta desgastada que apenas la protegía del gélido viento. El amanecer pintaba el cielo de tonos anaranjados y rosados, pero para Lucía, cada día era una lucha por sobrevivir, donde la belleza del mundo exterior contrastaba brutalmente con su dolor interno. A su alrededor, el bullicio de la ciudad despertaba con la rutina diaria. Coches que pasaban apresurados, el sonido lejano de los vendedores ambulantes y las risas de los niños que se dirigían a la escuela. Mientras el sol se elevaba en el horizonte, la vida seguía su curso, pero para Lucía, ese mundo parecía distante y ajeno. En ese momento, sentía que el frío se metía en sus huesos, pero el hambre era un enemigo aún más feroz. Había días en que el estómago rugía como un animal salvaje, recordándole que no podía permitirse rendirse. A sus 25 años, Lucía había aprendido a vivir con lo mínimo, adaptándose a las circunstancias más crueles. Había perdido a sus padres en un trágico accidente automovilístico 2 años atrás, y desde entonces, la vida en las calles se había convertido en su única realidad. Se sentaba en las esquinas de la plaza, sucia y desaliñada, con la esperanza de que algún transeúnte le diera unas monedas o un bocadillo. Sin embargo, la mayoría de las veces se enfrentaba al desprecio y la indiferencia de quienes la rodeaban. El mundo que la observaba desde la acera parecía no tener lugar para ella, y aunque su espíritu era fuerte, la tristeza la acompañaba constantemente. Cada mañana, después de reunir lo suficiente para un café caliente o un trozo de pan, Lucía se dedicaba a buscar trabajos esporádicos. Ayudaba a cargar cajas en el mercado, limpiaba ventanas o ofrecía sus servicios como limpiadora a los pocos que se detenían a hablar con ella. Pero a menudo, la gente solo la veía como una sombra, un recordatorio incómodo de la miseria que preferían ignorar. Se preguntaba si alguna vez encontraría un lugar al que pertenecer, un hogar que la abrazara y le diera la seguridad que tanto anhelaba. Sin embargo, no todo estaba perdido. Su única conexión en este mundo hostil era Paco, un hombre mayor que también vivía en las calles. Conoció a Paco en uno de sus peores días, cuando la desesperación la había llevado a llorar en un callejón oscuro. Él, con su voz ronca y su mirada sabia, le ofreció un trozo de pan y un consejo que resonó en su corazón. No dejes que el mundo te quite tu luz. Desde entonces, se habían vuelto inseparables, compartiendo no solo la comida, sino también sus sueños y temores. Paco había sido un marinero en su juventud, pero el alcohol y la soledad lo habían llevado a la miseria. A pesar de sus propios problemas, él se convirtió en una especie de protector y figura paterna para Lucía. Compartían sus pocas pertenencias y se cuidaban mutuamente, un vínculo fraternal que los mantenía a flote en medio de la adversidad. Él era su refugio en un mundo que a menudo parecía hostil e indiferente. ¿Listo para un nuevo día, Lucía?, preguntó Paco mientras se acercaba, su voz grave pero llena de afecto. Su rostro estaba surcado por arrugas que contaban historias de tormentas pasadas, y sus ojos, a pesar de la tristeza, aún destilaban una chispa de sabiduría. «Hoy es un buen día para buscar trabajo, ¿no crees?». Lucía sonrió, aunque su corazón estaba pesado. «Sí, hoy lo intentaré de nuevo. Tal vez encuentre algo en el mercado», respondió, estirándose y recogiendo la manta. Con una determinación renovada, se ajustó el abrigo raído y se preparó para salir a enfrentar otro día en la ciudad. Los dos comenzaron a caminar hacia el bullicio del mercado, donde la esperanza de conseguir un poco de dinero siempre era mayor. Mientras avanzaban, Lucía observaba la vida que los rodeaba. Familias felices, niños jugando, el olor a pan recién horneado que llenaba el aire. Todo parecía tan distante, un mundo que una vez había sido suyo, ahora fuera de su alcance. La avidez de los comerciantes por vender sus productos y el murmullo de las conversaciones parecían un eco lejano, una melodía que no podía alcanzar. A medida que se acercaban al mercado, Lucía sintió una mezcla de emociones. La expectativa de un nuevo trabajo competía con el miedo de ser ignorada una vez más. Se detuvo frente a una tienda de comestibles, donde un cartel anunciaba una oferta de trabajo. Miró a su alrededor,
observando a los empleados que se movían con confianza y rapidez, y se preguntó si alguna vez podría estar en su lugar. Sin embargo, a pesar de sus inseguridades, decidió intentarlo. «Voy a preguntar», dijo Lucía con determinación, dirigiéndose hacia la tienda. Paco le dio un ligero empujón, animándola a seguir adelante. La joven respiró hondo y cruzó la puerta, su corazón latiendo con fuerza mientras se enfrentaba a la dueña, una mujer robusta con una mirada crítica. «¿Buscas trabajo?», preguntó la mujer arqueando una ceja. Lucía asintió, su voz temblando un poco mientras explicaba su situación. La mujer la miró de arriba a abajo, como si evaluara su valía. Tras unos momentos de tensión, la dueña le ofreció una tarea sencilla: organizar estantes y ayudar a atender a los clientes durante la mañana. La esperanza llenó el pecho de Lucía. «Sí, claro, haré lo que sea necesario», respondió con entusiasmo. Trabajó con diligencia, moviendo cajas y reponiendo productos. A medida que pasaban las horas, sentía que algo dentro de ella resurgía, el deseo de ser vista y valorada. Pero al final de la jornada, la mujer le pagó unas pocas monedas, apenas lo suficiente para comprar un trozo de pan. Lucía salió de la tienda con una mezcla de satisfacción y decepción. Cuando el sol comenzó a descender, Lucía se sintió agotada pero decidida a no rendirse. Regresó a su lugar habitual en la plaza, donde había menos posibilidades de ser ignorada por la multitud. Allí, mientras se acomodaba en su rincón, notó a un hombre mayor que la observaba desde la distancia. Él parecía diferente, a pesar de la multitud. Su ropa era elegante, pero estaba descuidada, y su mirada, llena de tristeza, resonaba con la soledad que ella conocía tan bien. Lucía se preguntó si el hombre también sentía la falta de conexión humana que la atormentaba. En ese instante, supo que debía acercarse, aunque su corazón latía con fuerza ante la idea de abrirse a un desconocido. Finalmente, después de unos momentos de duda, Lucía se armó de valor y se acercó. «¿Necesita ayuda, señor?», preguntó, tratando de sonar profesional a pesar de su estado. El hombre, que resultó ser don Ernesto, sonrió débilmente, como si la llegada de Lucía hubiese traído un destello de luz a su mundo gris. «Gracias, pero no. Solo estoy observando», respondió con una voz suave y temblorosa. «Me llamo Ernesto». Lucía se presentó y tras unos momentos de silencio incómodo, comenzaron a hablar. A medida que compartían palabras, Lucía sintió una conexión instantánea, un entendimiento tácito de sus respectivas soledades. Esa conversación casual se transformó en un momento significativo. Don Ernesto le habló de su vida, de cómo había trabajado arduamente para construir su fortuna, pero que ahora se sentía más solo que nunca. Lucía, al escuchar su historia, no pudo evitar sentir empatía por él. Ambos estaban atrapados en un mundo que parecía haber olvidado su humanidad. Esa noche, mientras se despedían, Ernesto le ofreció una invitación inesperada. «Me gustaría que vinieras a ayudarme. Podría usar a alguien como tú, no solo por el trabajo, sino por la compañía». Lucía sintió que su corazón latía con fuerza ante esa propuesta. ¿Podría esta ser la oportunidad que tanto había esperado? Sin pensarlo dos veces aceptó, sintiendo que tal vez, por fin, podría escapar de la oscuridad que la rodeaba. Mientras caminaba hacia su rincón habitual, una mezcla de esperanza y miedo llenaba su corazón. Había un nuevo camino por delante, y aunque el futuro era incierto, estaba dispuesta a afrontarlo. Lucía sabía que su vida estaba a punto de cambiar, y en ese momento decidió que no se rendiría. La vida de Lucía dio un giro inesperado cuando, al día siguiente de su encuentro con don Ernesto, se despertó con un renovado sentido de esperanza. Después de su encuentro en la plaza, había pasado la noche soñando con la posibilidad de un nuevo comienzo. La idea de dejar atrás las calles, aunque fuera por un tiempo, le llenaba el corazón de emoción. Mientras el sol asomaba en el horizonte, Lucía sintió que por fin un rayo de luz iluminaba su oscura realidad. Se preparó con cuidado, usando la misma ropa raída que llevaba siempre, pero la lavó con un poco de agua de lluvia que había recolectado en un viejo balde. Si bien no podía cambiar su situación, al menos podía presentarse de la mejor manera posible. Se ató el cabello en una coleta deshecha y salió de su rincón, con la esperanza brillando en sus ojos.
El camino hacia la mansión de don Ernesto estaba lleno de contrastes. A medida que se alejaba de la plaza, la vida en la calle se tornaba más frenética, pero también más opulenta. La arquitectura de los edificios cambiaba de simple a grandiosa, y las calles estaban adornadas con árboles bien cuidados y elegantes boutiques. Lucía se sintió abrumada por la magnificencia del lugar, donde las luces de los escaparates brillaban como estrellas en una noche despejada. Cada paso que daba hacia la mansión era un recordatorio de la brecha que había entre su vida y la de aquellos que habitaban en esos lujosos espacios. Finalmente, llegó a la entrada de la mansión. Las puertas de madera oscura eran imponentes y estaban flanqueadas por dos estatuas de mármol que parecían vigilarla. Lucía sintió un cosquilleo de nerviosismo recorrer su cuerpo. ¿Realmente era digna de entrar en un lugar como este? Antes de que pudiera darse la vuelta y regresar, la puerta se abrió lentamente. Don Ernesto apareció, su figura encorvada, pero con una sonrisa cálida que iluminó su rostro cansado. «Lucía, me alegra verte», exclamó con entusiasmo. Su voz sonaba un poco más fuerte que la última vez que hablaron, como si la expectativa de su llegada le diera energía. «Por favor, entra». Lucía cruzó el umbral de la mansión, sintiendo que cada paso era un viaje hacia lo desconocido. Al entrar, fue recibida por un vestíbulo amplio, decorado con obras de arte impresionantes y muebles antiguos. Las paredes estaban adornadas con fotografías enmarcadas que mostraban a Ernesto en su juventud, rodeado de amigos y familiares, y en algunas, incluso con su primera esposa, una mujer hermosa de quien él hablaba con nostalgia. «Esta es mi casa», dijo Ernesto, como si intentara presentar no solo el lugar, sino también un pedazo de su vida. «A veces parece más un mausoleo que un hogar. ¿Te gustaría un poco de té?» Lucía asintió, agradecida. Mientras Ernesto se dirigía a la cocina, ella aprovechó para observar con más detalle el lugar. Los rayos del sol se filtraban a través de las enormes ventanas, iluminando el espacio con una calidez que contrastaba con la frialdad del exterior. Era un lugar donde la soledad parecía tener una presencia tangible, pero al mismo tiempo había una historia viva en cada rincón. Cuando Ernesto regresó con 2 tazas de té humeante, Lucía lo miró a los ojos y sintió que había algo más que un simple encuentro casual entre ellos. Había un entendimiento implícito, un reconocimiento de las luchas de cada uno. Mientras charlaban, Ernesto compartió historias de su juventud, de sus sueños y aspiraciones, y cómo había pasado su vida construyendo un imperio que, al final, se sentía vacío. «Siempre creí que el éxito traería la felicidad», dijo Ernesto, dejando escapar un suspiro nostálgico. «Pero descubrí que la verdadera felicidad radica en las conexiones humanas, en el amor y el cariño de aquellos que te rodean». Lucía escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra resonaba en su corazón. Para ella, esas historias representaban lo que había anhelado durante tanto tiempo, un sentido de pertenencia. A medida que la conversación fluía, se dieron cuenta de que compartían más en común de lo que jamás habrían imaginado. Ambos habían perdido mucho. Lucía su familia, Ernesto su primera esposa, el amor verdadero que había dado sentido a su vida. Mientras compartían sus historias, las barreras comenzaron a desvanecerse y el ambiente se llenó de una conexión genuina que ambos habían estado buscando. De repente, un ruido rompió la burbuja de intimidad que habían creado. Beatriz, la esposa de Ernesto, entró en la habitación, interrumpiendo la conversación con su presencia magnética pero fría. Era mucho más joven que Ernesto, con un aire de sofisticación que no podía ocultar la dureza de su carácter. Lucía sintió una punzada de incomodidad al ver a Beatriz. La tensión se palpaba en el aire, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. «¿Qué haces aquí, Ernesto?», preguntó Beatriz, su voz cargada de desdén mientras sus ojos se fijaban en Lucía. «¿No estás cansado de tener a esta niña vagando por la casa?» La frialdad de sus palabras hizo que Lucía se sintiera pequeña, como si su presencia en esa mansión estuviera cuestionada. Ernesto, sin embargo, respondió con firmeza. «Ella me está ayudando, Beatriz. Lucía tiene una luz que no he visto en mucho tiempo. Necesito su compañía». Lucía sintió una mezcla de gratitud y sorpresa ante la defensa de Ernesto. A pesar de la tensión, la seguridad que él le ofrecía era reconfortante.
Pero la mirada de Beatriz no se suavizó. Al contrario, se tornó más calculadora, como si estuviera evaluando a Lucía con una frialdad que la inquietaba. «Está bien, solo no te olvides de tus compromisos», respondió Beatriz, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «No quiero que te distraigas con cosas triviales». Sin más, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Lucía con un ligero nudo en el estómago. «Lo siento por eso», dijo Ernesto, claramente incómodo. «Beatriz no es fácil de tratar. A veces parece que se olvida de que somos humanos». Lucía asintió, pero su mente estaba ocupada en la mirada fría de Beatriz. La interacción la había hecho sentir vulnerable. Sin embargo, a pesar de la tensión, Lucía sabía que esta era su oportunidad de cambiar su vida. El tiempo en la mansión podría ser la puerta a un futuro diferente, uno donde la soledad no fuera su única compañera. A medida que la tarde avanzaba, Lucía se quedó en la mansión, ayudando a Ernesto con algunas tareas ligeras. Descubrió que a pesar de su debilidad física, él tenía una mente aguda y una gran sabiduría. Hablaban de todo, desde los sueños perdidos hasta los pequeños placeres de la vida, como el sabor de un buen café o la belleza de un atardecer. Al caer la noche, mientras Lucía se preparaba para irse, Ernesto le hizo una oferta que la dejó sin palabras. «Lucía, me gustaría que consideraras quedarte aquí de manera más permanente. Podrías ayudarme con algunas cosas, y a cambio, te ofrecería un salario y un lugar donde quedarte». La oferta la llenó de asombro. No solo le ofrecía un trabajo, sino también un refugio del frío y la inseguridad de la calle. «¿Estás seguro, don Ernesto?» «No quiero ser una carga», dijo Lucía, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. «Por supuesto que sí, no eres una carga, eres una bendición», respondió él, sonriendo con sinceridad. «La vida ha sido dura para ambos, y creo que juntos podemos encontrar algo de paz». Lucía sintió que una chispa de esperanza encendía su corazón. En ese momento, comprendió que tal vez su vida estaba a punto de cambiar de manera drástica. Con un asentimiento lleno de emoción, aceptó la oferta. «Lo haré, don Ernesto. Gracias por darme esta oportunidad». Mientras salía de la mansión, sintió una mezcla de alegría y miedo. Había tomado una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Mientras el cielo se oscurecía y las estrellas comenzaban a brillar, Lucía miró hacia el horizonte sintiendo que el futuro, aunque incierto, tenía el potencial de ser más brillante que nunca. Lucía despertó al sonido de los pájaros cantando y la luz del sol que se filtraba a través de la ventana de la habitación. Era la primera vez en mucho tiempo que se despertaba en un lugar que no era una calle fría o un refugio improvisado. La habitación estaba decorada con elegancia, con muebles antiguos que contaban historias de generaciones pasadas. A pesar de la simplicidad de su entorno, se sintió como si hubiera sido transportada a un sueño, uno que nunca había imaginado posible. Mientras se levantaba de la cama, su corazón palpitaba con una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que hoy comenzaría su nueva vida como cuidadora de don Ernesto, y no podía evitar preguntarse qué desafíos y alegrías le depararía el futuro. Con una sonrisa en el rostro, se vistió con la ropa que había encontrado entre sus pertenencias y se miró en el espejo. Aunque su aspecto aún reflejaba la vida en la calle, había algo diferente en su mirada, una chispa de esperanza que iluminaba su rostro. Bajó las escaleras y al llegar al vestíbulo se encontró con Ernesto, que ya estaba en la cocina preparando un desayuno sencillo. El aroma del café recién hecho llenaba el aire y Lucía sintió que su estómago rugía ante la idea de una comida caliente. «Buenos días, Lucía. Espero que tengas hambre», dijo Ernesto con una sonrisa cálida. «Buenos días. Por supuesto que sí. El café huele delicioso», respondió ella dejando atrás sus nervios. Se sentó a la mesa, donde una pequeña comida estaba dispuesta, tostadas, mermelada y, por supuesto, el café. Mientras desayunaban, Ernesto le explicó más sobre su vida en la mansión. Le habló de sus pasiones, de su amor por la jardinería y de cómo había pasado años cultivando el hermoso jardín que rodeaba la casa. «Es mi pequeño refugio», confesó, «un lugar donde encuentro paz en medio del caos». Lucía se imaginó ese jardín lleno de flores vibrantes y plantas exuberantes, un espacio donde la belleza podía florecer. «Me encantaría verlo», dijo Lucía, sintiendo una conexión más profunda con el hombre que le había ofrecido una segunda oportunidad.
Ernesto sonrió, como si supiera que ese jardín era un espejo de su propio viaje personal, lleno de altibajos, pero siempre esforzándose por encontrar la luz. Después del desayuno, Lucía comenzó su día ayudando a Ernesto. Las tareas eran diversas, desde organizar la biblioteca llena de libros antiguos hasta limpiar las habitaciones que rara vez se usaban. Aunque la mansión era grande y lujosa, había un aire de soledad en cada rincón, y Lucía no podía evitar sentir una punzada de tristeza al ver cómo la riqueza no siempre garantizaba la felicidad. En una de sus tareas, mientras organizaba los libros en la biblioteca, Lucía encontró un viejo álbum de fotos. Curiosa, lo abrió y comenzó a hojearlo. Las imágenes mostraban a un joven Ernesto, lleno de vida, rodeado de amigos y familiares, sonriendo en cada fotografía. Al pasar las páginas, su mirada se detuvo en una foto de una mujer hermosa, con una sonrisa radiante. En la parte posterior de la foto estaba escrito: «Siempre en mi corazón». Lucía sintió una mezcla de admiración y tristeza. La mujer era claramente un amor del pasado, y su ausencia parecía pesar sobre Ernesto. «Esa era mi primera esposa, Clara», dijo Ernesto, apareciendo de repente detrás de ella. Su voz sonaba nostálgica. «Falleció hace muchos años, pero su recuerdo siempre estará conmigo. A veces me pregunto si algún día podré encontrar esa felicidad nuevamente». «Lo siento, don Ernesto», respondió Lucía, sintiendo el dolor en su voz. «Es difícil perder a alguien que amas». «Sí, es algo que nunca se olvida», dijo él, dejando escapar un suspiro profundo. «Pero ahora tengo la suerte de contar contigo. A veces, las conexiones más inesperadas pueden traernos consuelo». Lucía sonrió, reconociendo el valor de esas palabras. Se dio cuenta de que, a pesar de su dolor, la vida seguía ofreciendo oportunidades para encontrar nuevas conexiones y quizás un nuevo sentido de pertenencia. A medida que pasaban los días, Lucía se adaptó rápidamente a su nueva vida en la mansión. La rutina diaria incluía cuidar de Ernesto, ayudarlo con sus actividades y, sobre todo, ofrecerle compañía. A veces, se sentaban en el jardín, rodeados de flores, mientras Ernesto le contaba historias sobre su vida y sus sueños perdidos. Se descubrieron mutuamente, y Lucía empezó a ver en él una figura casi paterna que la guiaba y la alentaba a soñar nuevamente. Sin embargo, la vida en la mansión no era siempre idílica. Beatriz, la esposa de Ernesto, comenzó a mostrar su descontento. Aunque al principio había mantenido las apariencias, pronto se hizo evidente que no toleraba la presencia de Lucía. Beatriz era hermosa y sofisticada, pero su actitud era fría y calculadora. Un día, mientras Lucía regaba las plantas en el jardín, Beatriz se acercó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Así que te has convertido en la nueva protegida de Ernesto», dijo, su tono cargado de desdén. «Espero que no te olvides de que este es mi hogar y que las cosas aquí tienen un orden». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Solo estoy aquí para ayudar, señora», respondió con la voz temblorosa. «Don Ernesto necesita compañía y me alegra poder estar a su lado». «Ya veo», dijo Beatriz, acercándose un poco más. «Solo recuerda que no todos los que parecen amigables tienen buenas intenciones. Este mundo está lleno de oportunidades, pero también de peligros». Con esas palabras, Beatriz se dio la vuelta y se alejó, dejando a Lucía con un nudo en el estómago. La amenaza implícita en sus palabras era clara. Debía tener cuidado. A pesar de la tensión que Beatriz traía a la mansión, Lucía se mantuvo firme en su compromiso de cuidar de Ernesto. Con cada día que pasaba, se sentía más en casa en ese entorno, aunque las sombras de la inseguridad y la hostilidad de Beatriz siempre acechaban a la distancia. Una noche, mientras Lucía ayudaba a Ernesto a prepararse para dormir, él la miró con una expresión de agradecimiento. «Has traído alegría a mi vida, Lucía. No sé qué haría sin ti», dijo, mientras se acomodaba en la cama. «Lo haré siempre, don Ernesto», respondió ella, sintiendo que esas palabras eran más que una promesa. Eran un compromiso que la llenaba de propósito. «Usted merece ser cuidado y amado en esta etapa de su vida». Mientras se despedía de él y se retiraba a su habitación, Lucía sintió una mezcla de emoción y determinación. La mansión, con todos sus desafíos y tensiones, también era un lugar donde podía forjar un nuevo futuro. Era un hogar donde las sombras del pasado podían ser reemplazadas por la luz de nuevas conexiones.
Con esa esperanza en el corazón, Lucía cerró los ojos y se sumió en un sueño profundo, consciente de que su vida estaba en un camino incierto pero prometedor. Sabía que debía mantenerse alerta, no solo por ella misma, sino también por el bienestar de Ernesto, que parecía necesitar su luz más que nunca. Con el paso de los días, Lucía se asentó en la mansión de don Ernesto, disfrutando de su nueva vida como cuidadora y amiga. Cada mañana despertaba con la esperanza de que ese día fuera un nuevo comienzo, lleno de posibilidades. Pero a medida que su relación con Ernesto se profundizaba, también aumentaba la tensión con Beatriz, su esposa. Desde el primer día, Lucía sintió que Beatriz la observaba con desconfianza. Al principio, las interacciones de Beatriz eran frías pero superficiales, como si intentara mantener las apariencias en presencia de Ernesto. Sin embargo, en cuanto él no estaba cerca, su actitud cambiaba drásticamente. La mujer era una maestra en la manipulación, y Lucía no tardó en darse cuenta de que su presencia en la mansión era vista como una amenaza. Una tarde, mientras Lucía organizaba algunos libros en la biblioteca, Beatriz entró sin hacer ruido. «No deberías pasar tanto tiempo aquí, querida», dijo con un tono que destilaba sarcasmo. «Este lugar necesita orden, no desorden. Asegúrate de no tocar nada que no debas». Su mirada era fría, y cada palabra era como un puñal que se hundía en la autoestima de Lucía. Lucía se volvió hacia ella, tratando de mantener la calma. «Solo estoy organizando los libros, señora. Don Ernesto me pidió que ayudara», respondió, intentando sonar segura. Sin embargo, el temblor en su voz delató su nerviosismo. La intimidación de Beatriz la afectaba más de lo que quería admitir. Beatriz se acercó, inclinándose levemente hacia Lucía, casi susurrando. «No olvides que esta es mi casa. Yo soy la que decide quién se queda y quién se va». La advertencia era clara, y Lucía sintió que su corazón se aceleraba. La lucha por la aprobación de Ernesto y la hostilidad de Beatriz se convertirían en un constante desafío. A pesar de la tensión, Lucía se concentró en su trabajo. Sabía que su prioridad era cuidar de Ernesto, quien parecía confiar cada vez más en ella. Pasaron días de conversaciones significativas y momentos compartidos en el jardín, donde él le contaba historias sobre su vida y su amor por la jardinería. Lucía se sentía viva, y esos momentos de conexión la mantenían en pie frente a las amenazas sutiles de Beatriz. Sin embargo, la atmósfera en la mansión se volvió cada vez más pesada. Beatriz se aseguraba de hacer comentarios mordaces cuando Ernesto no estaba presente, buscando minar la confianza de Lucía. «¿Realmente crees que puedes reemplazar a Clara? No eres más que una sombra, querida», le dijo un día, mientras Lucía preparaba la cena. Las palabras de Beatriz la golpearon con fuerza, y Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Pero se negó a darle esa satisfacción. Una noche, mientras se sentaban a cenar, Lucía notó que Beatriz observaba cada movimiento con una atención inquietante. «Lucía, ¿no te parece un poco arriesgado pasar tanto tiempo con un anciano?», preguntó Beatriz con una sonrisa helada. «La gente podría pensar que estás buscando algo más que solo amistad». «Estoy aquí para ayudar», respondió Lucía con firmeza, sintiendo que esa era la oportunidad para defenderse. «Don Ernesto necesita compañía y yo solo le ofrezco lo que puedo». Beatriz dejó escapar una risa amarga. «Oh, sí, claro. La bondad siempre tiene un precio. Recuerda eso». Esa frase quedó resonando en la mente de Lucía. Cada vez que se enfrentaba a Beatriz, sentía que estaba en un juego de ajedrez, donde cada movimiento de la otra era calculado y peligroso. A medida que pasaban las semanas, la situación se intensificó. Lucía comenzó a notar que Beatriz la seguía, a menudo apareciendo inesperadamente cuando menos lo esperaba, siempre con un aire de desprecio. Ella parecía disfrutar de cada oportunidad para recordarle que no pertenecía a ese mundo. Un día, mientras Lucía estaba en el jardín podando algunas plantas, Beatriz se acercó con una copa de vino en la mano. «El jardín necesita mucho trabajo, pero dudo que tú sepas cómo cuidar de él. Tal vez deberías dejar que alguien más se encargue de esas cosas», dijo Beatriz, con una sonrisa que era todo menos amable. «Sé cómo cuidar de las plantas», respondió Lucía, intentando mantener la calma. «Solo estoy tratando de hacer lo que puedo para ayudar a don Ernesto». Beatriz frunció el ceño.
Siempre es lo mismo contigo, ¿no? Intentando demostrar que eres indispensable. Te aseguro que no eres más que una pasajera en esta vida. Ten cuidado de no irte demasiado lejos. Lucía sintió que el aire se volvía pesado. La tensión entre ellas estaba convirtiéndose en una lucha silenciosa, y aunque Lucía trataba de no dejar que las palabras de Beatriz la afectaran, cada confrontación la desgastaba un poco más. Sin embargo, cada vez que sentía que la desesperación la invadía, recordaba las palabras de Ernesto. Él había visto en ella algo especial, una luz que necesitaba ser nutrida. Esa fe en ella misma se convirtió en su escudo contra las agresiones de Beatriz. Lucía decidió que no iba a dejar que la intimidación la derrotara. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Lucía encontró a Ernesto sentado en su sillón favorito, mirando por la ventana. La luz del atardecer iluminaba su rostro cansado. ¿Todo bien, don Ernesto?, preguntó Lucía, acercándose con cuidado. Todo bien, Lucía. Solo estoy reflexionando sobre la vida, respondió él con una sonrisa leve. A veces, el pasado puede ser un peso muy grande. Lucía sintió una punzada de compasión. ¿Piensa en Clara?, preguntó con suavidad. Ernesto asintió. Sí, la extraño a menudo. Ella era una flor en un jardín desértico. A veces, siento que he perdido esa parte de mí. Usted todavía tiene muchas flores a su alrededor, don Ernesto, dijo Lucía, señalando el jardín que tanto amaba. Y no solo en el exterior, sino también aquí dentro. La mirada de Ernesto se suavizó. Gracias, Lucía. Tu bondad significa mucho para mí. En ese momento, Lucía comprendió que su papel no era solo cuidar de Ernesto, sino también ofrecerle una conexión emocional que había estado ausente en su vida. A medida que las noches se convirtieron en días, la lucha interna entre Lucía y Beatriz continuó como una sombra que acechaba en cada esquina. Cada enfrentamiento solo servía para fortalecer la determinación de Lucía de permanecer y cuidar de Ernesto, sin importar las dificultades que tuviera que enfrentar. Mientras se retiraba a su habitación esa noche, Lucía reflexionó sobre las palabras de Ernesto. Ella era más que una sombra. Era una fuerza de luz en su vida, y eso la motivaba a seguir adelante, a pesar de la oscuridad que la rodeaba. Los días se convirtieron en semanas, y la relación entre Lucía y don Ernesto se fortaleció cada vez más. A pesar de la constante sombra de Beatriz, que acechaba en cada rincón de la mansión, Lucía encontraba consuelo en su conexión con Ernesto. El jardín se convirtió en su refugio, un lugar donde podían hablar y compartir historias sin las interrupciones y el desdén de Beatriz. Una tarde, mientras el sol brillaba intensamente, Lucía se sentó en una de las sillas de hierro forjado que adornaban el jardín. Las flores, en todo su esplendor, danzaban suavemente con la brisa. Ernesto llegó poco después, sosteniendo una cesta de flores recién cortadas. «Hoy he pensado en ti, Lucía», dijo con una sonrisa. «Te he traído algo». «Son hermosas», exclamó Lucía al ver las coloridas flores. «No sabía que tenías un talento para la jardinería». Ernesto se rió, un sonido que resonó con alegría. «Es una de mis pasiones. Aprendí de mi madre, quien siempre decía que las flores son como las personas, necesitan amor y cuidado para florecer». Sus ojos reflejaron nostalgia, y Lucía comprendió que ese era un momento significativo, un momento donde ambos se conectaban a través de sus historias y pasiones. Mientras trabajaban juntos en el jardín, Lucía comenzó a compartir más sobre su vida. Nunca había tenido un jardín. Siempre he vivido en la calle, luchando por encontrar comida y un lugar seguro donde dormir, confesó, sintiendo que las palabras fluían más fácilmente con Ernesto. Pero aquí, rodeada de estas flores, me siento viva. Entiendo. La vida puede ser dura, pero es en esos momentos difíciles donde encontramos nuestra verdadera fortaleza, respondió Ernesto asintiendo con comprensión. Tú has demostrado ser una mujer valiente, Lucía. No todos podrían soportar lo que has pasado. Las conversaciones se hicieron más profundas con el tiempo, y Lucía comenzó a abrirse sobre la pérdida de sus padres y el dolor que sentía por haber sido dejada sola en el mundo. A veces me siento como si estuviera atrapada en un ciclo interminable de tristeza. No sé si alguna vez volveré a ser la persona que fui, dijo con una mezcla de tristeza y esperanza. Ernesto la miró con empatía. La tristeza es un compañero difícil,
pero también puede ser un maestro. Te enseña sobre el amor, la pérdida y, en última instancia, la resiliencia. A veces, encontrar la luz en la oscuridad es lo que nos permite crecer. Lucía reflexionó sobre sus palabras. Sentía que, a través de su dolor, había encontrado una nueva dirección en su vida, un propósito que nunca había imaginado. Mientras hablaban, la química entre ellos se volvió palpable. No era solo una relación empleador-empleado, era una conexión auténtica, casi como la de un padre y una hija. Sin embargo, Beatriz seguía presente, observando desde las sombras. No podía tolerar el hecho de que Ernesto mostrara un interés tan genuino por Lucía. Cada día, su hostilidad se volvía más evidente, como una tormenta oscura que amenazaba con desatarse en cualquier momento. Un día, mientras Lucía ayudaba a Ernesto a preparar un almuerzo ligero, Beatriz entró en la cocina. «¿Qué hacen aquí tan cerca? No me digas que estás tratando de convertirte en la nueva esposa de Ernesto», dijo con un tono burlón, cruzando los brazos. Lucía se congeló, sintiendo que el aire se le escapaba. Ernesto, que había estado conversando con ella, se volvió hacia Beatriz, su expresión cambiando a una mezcla de sorpresa y enfado. «Beatriz, eso no es necesario. Lucía solo está ayudando». «Claro, como si eso fuera suficiente para justificar su presencia», replicó Beatriz, su mirada despectiva fija en Lucía. «No te olvides de que yo soy la señora de esta casa. Tú, en cambio, solo eres una intrusa». Lucía tragó saliva, intentando no dejarse llevar por la ira. «Solo estoy aquí para ayudar a don Ernesto», dijo, tratando de mantener la compostura. Beatriz soltó una risa fría. «A menudo la gente tiene motivos ocultos». «No me malinterpretes, querida. Solo te estoy avisando», dijo, dándole la espalda mientras salía de la cocina. El comentario de Beatriz se quedó en la mente de Lucía, haciéndola sentir vulnerable e insegura. Sin embargo, decidió no permitir que sus palabras la afectaran. Sabía que su conexión con Ernesto era genuina y que su papel en su vida era significativo. A medida que los días pasaban, Lucía y Ernesto continuaron fortaleciendo su vínculo. Pasaban horas en el jardín, riendo y compartiendo historias. Cada vez que Lucía le ayudaba a cuidar las plantas, él le enseñaba sobre las distintas especies y cómo cuidarlas. La alegría en los ojos de Ernesto cuando hablaba de su jardín era contagiosa. «¿Por qué no haces una pequeña huerta aquí? Podrías cultivar algunas verduras», sugirió Lucía un día, mientras organizaban las plantas. «Así tendrías frescura y variedad en tus comidas». Ernesto iluminó su rostro. «Esa es una idea brillante, Lucía. Me encantaría tener una huerta. Tal vez puedas ayudarme a planearla». Lucía sintió una oleada de emoción. Estaba empezando a formar parte de la vida de Ernesto, no solo como su cuidadora, sino como su compañera. A lo largo de esas semanas, Lucía no solo encontró un lugar donde vivir, sino también una nueva familia en la figura de Ernesto. Él le ofreció un apoyo emocional que nunca había experimentado. Mientras tanto, el jardín se convirtió en su refugio, un lugar donde la luz y la vida florecían en medio de las sombras. Pero en el fondo, Lucía sabía que la calma era solo temporal. Beatriz seguía siendo una presencia ominosa, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger su estatus. Cada interacción entre Lucía y Ernesto parecía alimentarla de celos, y Lucía se preguntaba cuánto tiempo podría durar esta felicidad. Una noche, mientras estaba en su habitación, Lucía escuchó a Ernesto hablando en voz alta, su tono preocupado. Se acercó a la puerta y a través de una rendija vio a Ernesto sentado en el sofá, con el rostro cargado de angustia. La preocupación llenó el pecho de Lucía al ver a un hombre que había sido su refugio, ahora tan vulnerable. Al día siguiente, decidió que debía preguntar sobre lo que le preocupaba. Cuando se encontraron en el jardín, Lucía se armó de valor. «Don Ernesto, noté que parecía preocupado anoche. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar?» Ernesto la miró con gratitud. «Es solo que a veces el pasado regresa para atormentarme. No quiero que me veas así, pero hay momentos en que la soledad se siente más pesada», admitió, su voz temblando. «Usted no está solo», dijo Lucía tocando suavemente su mano. «Estoy aquí para ayudarle. Juntos podemos enfrentar cualquier cosa». Ernesto sonrió débilmente. «Gracias, Lucía. Tu bondad es un bálsamo para mi alma».
En ese instante, Lucía comprendió que su vínculo iba más allá de lo profesional. Era una conexión profundamente humana. Mientras continuaban trabajando en el jardín, la luz del sol iluminaba su camino, y Lucía se sintió más fuerte. La relación que habían cultivado era un refugio en medio del caos, y aunque las sombras de Beatriz seguían acechando, Lucía sabía que tenía un aliado en Ernesto. Con cada rayo de sol, cada flor que brotaba y cada historia compartida, Lucía estaba comenzando a florecer en ese nuevo mundo, y la esperanza de un futuro mejor empezaba a tomar forma en su corazón. A medida que el vínculo entre Lucía y Ernesto se fortalecía, la tensión con Beatriz se volvía cada vez más palpable. Lucía había comenzado a sentirse más segura en su papel dentro de la mansión, pero la sombra de Beatriz seguía acechando, dispuesta a hacer todo lo necesario para proteger su dominio. Beatriz se había vuelto más activa en su intento de socavar a Lucía, buscando cualquier oportunidad para hacerle la vida difícil. Cada encuentro entre ellas se convirtió en un campo de batalla, donde Lucía se sentía obligada a defender su lugar, a pesar de la frustración que eso le causaba. La mayoría de las veces, Lucía se limitaba a ignorar los comentarios mordaces de Beatriz, pero había momentos en los que la hostilidad se volvía insoportable. Una mañana, mientras Lucía estaba en el jardín, plantando nuevas semillas que había traído, Beatriz apareció de la nada. ¿No crees que es un poco arriesgado trabajar en el jardín con tanto sol? Podrías quemarte, y eso no sería bueno para tu reputación, dijo Beatriz con una sonrisa burlona. Gracias por su preocupación, señora, respondió Lucía, tratando de mantener la calma. Pero estoy acostumbrada al sol. A veces es mejor estar aquí, cuidando de las plantas que permitir que se marchiten. Beatriz dejó escapar una risa fría. Cuidado, querida. No querrás ser vista como la jardinera de Ernesto. Esa no es la imagen que debes proyectar. Lucía sintió cómo la ira comenzaba a burbujear en su interior, pero decidió que no iba a permitir que Beatriz la intimidara. Lo que realmente importa es lo que Ernesto piensa de mí. Estoy aquí para ayudarle. Y eso es lo único que me interesa, contestó, sosteniendo la mirada de Beatriz. La expresión de Beatriz se endureció. Aún así, no olvides que esta es mi casa. No toleraré que nadie, ni siquiera tú, me quite el lugar que he construido con tanto esfuerzo. La advertencia quedó resonando en la mente de Lucía mientras Beatriz se alejaba, dejando una atmósfera cargada de tensión. A pesar de su determinación, Lucía no podía evitar sentirse vulnerable. Sabía que estaba en una batalla silenciosa, una lucha por su lugar en la vida de Ernesto, y al mismo tiempo, un enfrentamiento con una mujer que estaba dispuesta a proteger su poder a toda costa. A lo largo de los días siguientes, Lucía comenzó a notar que Beatriz estaba moviendo sus piezas en el juego de poder que se estaba desarrollando en la mansión. Se hacía evidente que había un esfuerzo consciente por parte de Beatriz para alejar a Ernesto de Lucía, y cada vez que él mostraba interés en ella, Beatriz encontraba la manera de interrumpirlos. Una tarde, mientras Lucía estaba en la cocina preparando la cena, Ernesto entró con una expresión alegre. He pensado en un pequeño viaje para nosotros dos, solo un fin de semana en la cabaña de la familia. ¿Qué te parece? Necesitamos un poco de tiempo juntos, sugirió. Sin embargo, en ese preciso momento, Beatriz entró con una sonrisa forzada. ¿Qué es esto, Ernesto? ¿Planeando un viaje sin mí? Dijo con un tono que dejaba entrever su desdén. ¿No crees que sería más apropiado si me incluyes a mí en los planes? Después de todo, es mi casa. La intervención de Beatriz dejó a Lucía sintiéndose como una intrusa. Ernesto, aunque evidentemente incómodo, intentó mantener la conversación, pero Beatriz no le dio tregua. Estoy segura de que este viaje no sería tan agradable sin su esposa, dijo, mirando a Lucía con una sonrisa falsa. Por supuesto, Beatriz, no estaba tratando de excluirte. Solo pensé que sería un buen momento para... comenzó Ernesto, pero Lucía sintió que su corazón se hundía. Sabía que no importaba cuánto se esforzara por construir una relación con Ernesto. Beatriz estaba siempre ahí, lista para interponerse entre ellos. Esa noche, mientras Lucía se retiraba a su habitación, sintió la presión de la situación apretarle el pecho. Era como si cada intento de acercarse a Ernesto se viera frustrado por la manipuladora presencia de Beatriz.
A pesar de sus esfuerzos por mantener la calma, no podía ignorar la sensación de que la batalla estaba lejos de terminar. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, escuchó a Beatriz hablando por teléfono. Se acercó sigilosamente a la puerta para escuchar mejor. «Sí, necesito que revises el testamento de Ernesto. Quiero asegurarme de que todo esté en orden y que no haya sorpresas», dijo Beatriz, su voz cargada de tensión. El corazón de Lucía se detuvo por un momento. ¿Qué estaba planeando Beatriz? La idea de que estuviera manipulando la situación la llenó de inquietud. Se dio cuenta de que no solo luchaba por su lugar en la vida de Ernesto, sino también por su futuro. Sabía que debía estar alerta y que la estrategia de Beatriz podría ser mucho más siniestra de lo que pensaba. Esa tarde, decidió hablar con Ernesto sobre lo que había escuchado. Cuando se encontraron en el jardín, Lucía se armó de valor. «Don Ernesto, hay algo que necesito contarle», dijo, su voz temblando un poco. «He oído a Beatriz hablando por teléfono. Mencionó su testamento y que quería asegurarse de que todo estuviera en orden». La expresión de Ernesto se tornó seria. «No deberías preocuparte por eso, Lucía. Beatriz a veces es excesivamente cautelosa, pero no hay razón para que te inquietes. Yo tengo claro lo que quiero, y eso es lo que importa», aseguró, pero Lucía pudo ver una sombra de preocupación en su rostro. «Lo sé, pero Beatriz es muy manipuladora. No quiero que se interponga entre nosotros, no ahora que hemos construido esta relación», insistió Lucía, sintiendo que su preocupación era legítima. «Solo quiero que esté al tanto de lo que está pasando». Ernesto la miró a los ojos. Su expresión cambió a una mezcla de aprecio y tristeza. «Tienes razón, Lucía. No quiero que sientas que estás en peligro. Lo que he construido en esta vida no significa nada sin las personas que realmente se preocupan por mí», dijo con sinceridad. «Pero debo tener cuidado con Beatriz. Es astuta y ha logrado construir una imagen en la sociedad que no se puede romper fácilmente». «Prométame que no dejará que ella lo manipule», dijo Lucía, sintiendo que las palabras eran un recordatorio de su conexión. «Usted merece ser feliz, y yo quiero ser parte de su vida». Ernesto sonrió, aunque la preocupación aún brillaba en sus ojos. «Gracias, Lucía. No sé qué haría sin ti. Eres un faro en esta tormenta, y prometo ser más consciente de la situación». Mientras continuaban conversando en el jardín, Lucía sintió que su determinación se fortalecía. Aunque Beatriz continuaba siendo una amenaza, no podía permitir que eso la detuviera. Tenía que proteger lo que había comenzado a construir con Ernesto, y eso significaba estar lista para luchar. Con cada día que pasaba, la lucha de Lucía se convertía en una batalla por el amor y la lealtad. No estaba dispuesta a dejar que la manipulación de Beatriz definiera su futuro. La relación que había forjado con Ernesto era valiosa, y haría lo que fuera necesario para mantenerla a salvo. Los días se convirtieron en semanas, y aunque Lucía se había establecido en su papel como cuidadora de don Ernesto, un cambio preocupante comenzó a manifestarse. A pesar de la alegría que compartían en su tiempo juntos, la salud de Ernesto empezó a deteriorarse rápidamente. La vitalidad que había mostrado al principio se estaba desvaneciendo, y cada día se veía más cansado y frágil. Una mañana, mientras Lucía preparaba el desayuno, notó que Ernesto tardaba en salir de su habitación. Normalmente, él aparecía al sonido del café y el aroma del pan tostado, pero esta vez había un silencio inquietante. Lucía se acercó a su puerta y llamó suavemente. «¿Don Ernesto? ¿Está bien?». No hubo respuesta, lo que hizo que su corazón se acelerara. Abrió la puerta con cautela y entró en la habitación. Ernesto estaba sentado en la cama, su rostro pálido y cansado. «Buenos días, Lucía», murmuró con voz débil. «Solo me siento un poco agotado». «¿Está seguro? Debería revisar su presión arterial y asegurarnos de que está tomando sus medicamentos», sugirió Lucía, acercándose con preocupación. Había aprendido a cuidar de él no solo emocionalmente, sino también físicamente. Ernesto asintió con un susurro. «Sí, creo que eso sería lo mejor. A veces siento que el tiempo me alcanza». Lucía comenzó a preparar lo que necesitaba para revisar su salud. A medida que tomaba su presión arterial, sintió una punzada de ansiedad. «¿Qué está pasando, don Ernesto? Me preocupa su salud», dijo, al ver los números en el medidor. «Esto parece más bajo de lo normal».
Es solo la vejez, Lucía. He vivido mucho, y a veces el cuerpo simplemente no responde como solía hacerlo, respondió Ernesto, intentando mantener una actitud positiva, aunque la preocupación en su rostro era evidente. A medida que pasaban los días, Lucía se convirtió en su apoyo más firme. Se aseguraba de que tomara sus medicamentos, preparaba comidas nutritivas y, sobre todo, pasaba tiempo con él para levantar su ánimo. Pero, a pesar de sus esfuerzos, la salud de Ernesto continuaba deteriorándose. Los episodios de debilidad se volvieron más frecuentes y su energía disminuyó. Una tarde, mientras Lucía le leía un libro en el jardín, Ernesto se quedó dormido en su silla. Ella lo miró con tristeza, sintiendo que la fragilidad de su situación la envolvía. Con cada momento que pasaban juntos, la relación se volvía más profunda, pero también más dolorosa al ver a Ernesto luchar contra su propia salud. «Don Ernesto, por favor no me dejes», susurró Lucía mientras lo observaba. A pesar de su fortaleza, una inquietud comenzaba a crecer en su interior. La conexión que habían construido era invaluable, y la idea de perderlo se sentía abrumadora. Beatriz, por su parte, había estado observando el cambio en la salud de Ernesto con una mezcla de preocupación y satisfacción. Aunque se había mostrado amable en la superficie, la preocupación en sus ojos era solo una fachada. Lucía podía sentir que cada vez que Beatriz se acercaba, lo hacía con la intención de sembrar más dudas en la mente de Ernesto. Una tarde, mientras Lucía y Ernesto disfrutaban de un té en el jardín, Beatriz se acercó con un aire de desprecio. «¿Sigues cuidando de Ernesto? A veces me pregunto si realmente sabes lo que estás haciendo», dijo, cruzando los brazos. «Estoy aquí para ayudar, Beatriz», respondió Lucía con firmeza. «Solo quiero asegurarme de que don Ernesto esté bien». Beatriz sonrió con sarcasmo. «Oh, claro, porque esa es tu verdadera intención. No olvides que la salud de mi esposo es mi prioridad, y no puedo dejar que te conviertas en una distracción». Lucía sintió que la rabia comenzaba a burbujear dentro de ella. «No estoy aquí para distraerlo, sino para ofrecerle compañía y cuidado. Es lo que él necesita en este momento». «¿Y qué pasa cuando la necesidad se vuelve un inconveniente? Piensa en eso, querida», replicó Beatriz, su mirada fría como el acero. «Si te acercas demasiado, podrías terminar perdiéndolo». Con esas palabras, Beatriz se dio la vuelta y se alejó, dejando a Lucía sintiéndose vulnerable y herida. A pesar de la manipulación de Beatriz, Lucía decidió que no iba a dejar que sus palabras la afectaran. Estaba comprometida a cuidar de Ernesto y a estar a su lado en su momento más difícil. Con cada día que pasaba, se sintió más fuerte, determinada a demostrar que su presencia era valiosa y necesaria. Una noche, mientras Lucía ayudaba a Ernesto a prepararse para dormir, notó que su respiración era irregular. «Don Ernesto, ¿está bien? Se ve cansado», le dijo preocupada. «Solo necesito descansar», respondió él, pero su voz sonaba temblorosa. Lucía sintió que la preocupación la invadía, y en ese momento supo que debía actuar. «Creo que deberíamos ver a un médico», sugirió, sus ojos llenos de determinación. «No podemos arriesgarnos a que su salud empeore». Ernesto la miró, y en su mirada había una mezcla de gratitud y preocupación. «Tienes razón, Lucía. Tal vez sea hora de buscar ayuda». Esa noche, Lucía sintió que había tomado una decisión crucial para el bienestar de Ernesto. Al día siguiente, organizaron una cita con un médico de confianza que había atendido a Ernesto en el pasado. A medida que se acercaba la hora de la consulta, Lucía sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que era importante que Ernesto recibiera la atención médica que necesitaba y que ella estaría a su lado en cada paso del camino. La visita al médico fue tensa. Ernesto se sentó en la silla, su mirada fija en el doctor, mientras éste revisaba los resultados de los exámenes. Lucía se mantuvo cerca, tomando la mano de Ernesto en un gesto de apoyo. «Solo quiero asegurarme de que todo esté bien», le susurró, sintiendo cómo la tensión en su pecho se hacía más fuerte. El médico, un hombre mayor con una actitud comprensiva, miró a Ernesto y luego a Lucía. «Don Ernesto, ha habido algunos cambios en su salud que necesitamos abordar. Es importante que sigamos un tratamiento adecuado para asegurar que su condición no empeore», explicó con cuidado. A medida que el médico hablaba, Lucía sintió que su corazón se hundía.
Las palabras del doctor resonaban en su mente, y cada vez que se mencionaba la posibilidad de un tratamiento o una complicación, la preocupación crecía. Al salir de la consulta, Lucía y Ernesto se sentaron en un banco del parque cercano, donde la tranquilidad del entorno contrastaba con la ansiedad que sentían. «Lucía, estoy agradecido de que estés aquí», dijo Ernesto, su voz llena de sinceridad. «A veces la soledad se siente tan pesada». «Usted no está solo, don Ernesto. Estoy aquí para quedarme», respondió Lucía con firmeza, sintiendo que sus palabras eran un compromiso con él. «Haremos esto juntos». La mirada de Ernesto se iluminó, y aunque la sombra de la incertidumbre seguía presente, Lucía sintió que su vínculo era más fuerte que nunca. Sabía que la lucha no había hecho más que comenzar, pero también comprendía que estaban en esto juntos. Su determinación y amor por Ernesto eran su ancla, y no iba a permitir que la adversidad los separara. Mientras se alejaban del parque, Lucía sintió que cada paso era un paso hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Estaba lista para luchar no solo por la salud de Ernesto, sino por el amor y la conexión que habían encontrado el uno en el otro. La incertidumbre sobre la salud de Ernesto pesaba en el aire, y a medida que pasaban los días, Lucía se sentía cada vez más preocupada. Las citas médicas y el tratamiento comenzaban a convertirse en una rutina, pero a pesar de los esfuerzos, la vitalidad de Ernesto continuaba desvaneciéndose. Sin embargo, la conexión entre ellos se fortalecía, y Lucía se convertía en su apoyo más constante. Una tarde, mientras se sentaban en el jardín, Ernesto miró a Lucía con una expresión seria. «Lucía, hay algo de lo que necesitamos hablar», dijo, su voz temblorosa. «He estado pensando en mi testamento». El corazón de Lucía se detuvo. La conversación que temía había llegado. «¿Qué quiere decir, don Ernesto?», preguntó, su voz llena de preocupación. «¿Por qué ahora?». «Quiero que sepas que, a pesar de la adversidad, tú has traído luz a mi vida. Cuando miro atrás, veo que he cometido muchos errores, y no quiero que eso continúe afectando a los que se preocupan por mí», confesó Ernesto, con los ojos llenos de gratitud. «Eso significa mucho para mí», dijo Lucía, sintiendo una mezcla de alivio y temor. «Pero, ¿qué tiene que ver con su testamento?». Ernesto tomó una respiración profunda. «He estado considerando hacer cambios. Me gustaría que supieras que, si algo me sucediera, quiero que seas parte de lo que dejo atrás. Quiero que sepas que valoras mucho más de lo que crees». Lucía sintió que una mezcla de emoción y miedo la envolvía. «Don Ernesto, eso es demasiado. No quiero aprovecharme de usted, solo quiero ayudarlo», respondió, sintiendo que sus emociones la abrumaban. La idea de que pudiera recibir algo de su fortuna la sorprendía. «Es más que eso, Lucía. No solo es una cuestión de dinero. Quiero que tengas lo que mereces, lo que has ganado a través de tu bondad y dedicación. No hay nada más valioso para mí que las conexiones humanas, y tú has sido una luz en mis días oscuros», explicó Ernesto, sus ojos brillando con sinceridad. La conversación quedó suspendida en el aire mientras Lucía absorbía la enormidad de sus palabras. Sin embargo, también sintió que la sombra de Beatriz se cernía sobre ellos. Sabía que ella nunca permitiría que Ernesto tomara decisiones que la dejaran en desventaja. Al día siguiente, durante el desayuno, Beatriz entró en la cocina con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Qué tal si organizamos una pequeña reunión familiar para hablar sobre el futuro? Quizás un almuerzo con los abogados», sugirió, dejando caer la bomba sin rodeos. Lucía intercambió miradas con Ernesto y su corazón se aceleró. «¿Por qué necesitaríamos hablar con los abogados?», preguntó ella, tratando de mantener la calma. «Oh, solo creo que es hora de que aclaremos algunas cosas», respondió Beatriz, su tono despectivo revelando sus verdaderas intenciones. «Nunca se sabe cuándo podría haber un cambio en la familia, y sería prudente asegurar que todo esté en orden». Lucía sintió que una oleada de ansiedad la invadía. Sabía que Beatriz estaba manipulando la situación para su propio beneficio. «Don Ernesto, creo que deberíamos hablar primero antes de involucrar a los abogados», sugirió Lucía, intentando protegerlo. «Estoy de acuerdo, Lucía. Me gustaría discutir esto contigo antes de tomar cualquier decisión», afirmó Ernesto, mostrando su apoyo a Lucía. Beatriz frunció el ceño, claramente molesta, pero se limitó a sonreír con desdén. «Por supuesto.
lo que ustedes dos decidan, pero no se olviden de que es importante que todo se maneje correctamente, respondió Beatriz, su tono dejando claro que no tenía intención de ceder. La reunión fue programada para el día siguiente, y la tensión creció en la mansión. Lucía se preparó, consciente de que debía estar alerta y lista para cualquier juego que Beatriz pudiera intentar jugar. Era evidente que la esposa de Ernesto estaba decidida a asegurarse de que su posición no se viera amenazada. El día de la reunión llegó, y Lucía se sintió nerviosa mientras se preparaba. Se vestía con una blusa sencilla y un pantalón que había encontrado en su antiguo refugio, pero sabía que debía proyectar confianza y dignidad. Al llegar a la sala, encontró a Ernesto sentado, visiblemente nervioso. «Estoy aquí contigo, don Ernesto», dijo Lucía, dándole una sonrisa alentadora. «Juntos enfrentaremos esto». Beatriz llegó poco después, acompañada de 2 abogados que habían estado trabajando con la familia durante años. El ambiente se sentía tenso, como si la sala estuviera llena de electricidad. Los abogados comenzaron a discutir los términos del testamento y las decisiones que debían tomarse. Como saben, hay un interés particular en asegurar que la voluntad de don Ernesto sea respetada y que no haya malentendidos en la familia, explicó uno de los abogados, un hombre mayor con una mirada seria. Queremos asegurarnos de que se tomen las decisiones adecuadas en cuanto a la distribución de bienes. Beatriz sonrió, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. Es esencial que todos estemos en la misma página. Después de todo, la familia es lo más importante, dijo, mirando a Ernesto con una intensidad que hizo que Lucía sintiera un escalofrío. Ernesto, con voz temblorosa, comenzó a hablar. Quiero dejar en claro que he estado reflexionando sobre mi testamento. Es importante para mí que se reconozca el valor de aquellos que se preocupan por mí y que realmente han estado a mi lado en mis momentos más difíciles. Lucía sintió como el corazón le latía con fuerza mientras Ernesto continuaba hablando. Lucía ha sido un apoyo fundamental para mí, y creo que merece ser incluida en mi testamento. La habitación quedó en silencio, y Beatriz se puso tensa. Su expresión se tornó sombría. ¿Qué estás diciendo, Ernesto? No creo que eso sea apropiado. Tu testamento debería ser un asunto privado, y no creo que debas dejar que alguien que apenas conoces tenga acceso a tus bienes. La tensión creció en el aire, y Lucía sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que Beatriz estaba tratando de desestabilizar a Ernesto en un momento crucial, y no podía permitir que eso sucediera. Lucía ha sido más que una simple conocida para mí, respondió Ernesto con firmeza, desafiando a Beatriz. Ha sido mi cuidadora, mi amiga, y ha traído alegría a mis días. No puedo dejar que mis decisiones se vean nubladas por celos y resentimientos. Beatriz, furiosa, se volvió hacia los abogados. Esto es inaceptable. No permitiré que esto continúe. Debemos asegurarnos de que el testamento refleje adecuadamente lo que se ha construido aquí, y eso no incluye a esta joven. El abogado intentó calmar la situación. Es importante que las decisiones sean justas y reflejen los deseos de don Ernesto. Si él ha expresado su deseo de incluir a Lucía, es fundamental que se respete su voluntad. La lucha por el control de la situación se intensificaba, y Lucía se sintió más fuerte que nunca. Don Ernesto, yo solo quiero que usted esté bien. Si este es su deseo, entonces me gustaría respetarlo, dijo con sinceridad, dirigiendo su mirada hacia él. La confrontación entre Ernesto y Beatriz continuó, y Lucía se dio cuenta de que el futuro de su relación estaba en juego. No solo era una cuestión de herencia, era una lucha por la verdad y la justicia. Finalmente, Ernesto tomó una decisión. Quiero que se incluya a Lucía en mi testamento, y si eso no se respeta, buscaré a otros abogados que lo hagan. Estoy cansado de las manipulaciones y de la falta de respeto hacia aquellos que realmente se preocupan por mí. Beatriz, incapaz de ocultar su furia, se levantó de la mesa. Esto no se ha terminado, Ernesto. No permitiré que esta joven te engañe, dijo, antes de salir de la sala con furia. Lucía sintió que la tensión se disipaba, pero sabía que esto era solo el principio. Mientras miraba a Ernesto, comprendió que estaban en una batalla que podría cambiar el curso de sus vidas. Gracias por apoyarme, Lucía, dijo Ernesto, su voz llena de gratitud. Sé que esto no ha sido fácil, pero has sido mi roca en todo esto. Lucía sonrió,
sintiéndose fortalecida por sus palabras. Siempre estaré aquí para usted, don Ernesto. Juntos podemos enfrentar cualquier cosa. Mientras se sentaban en la sala, el peso de la incertidumbre seguía presente, pero también había una sensación de esperanza. A pesar de la oscuridad que se cernía sobre ellos, Lucía sabía que su amor y conexión eran más fuertes que cualquier amenaza que Beatriz pudiera presentar. La revelación del testamento había desatado una tormenta en la mansión, y aunque Lucía y Ernesto se sentían más unidos que nunca, la tensión con Beatriz alcanzó un punto crítico. La atmósfera en la casa se volvió insostenible. Cada rincón parecía impregnado de desconfianza y resentimiento. A pesar de que la determinación de Lucía crecía, también lo hacía el miedo a las represalias de Beatriz. Después de la confrontación en la sala de reuniones, Lucía sintió que el tiempo pasaba lentamente. Cada día se enfrentaba a la hostilidad de Beatriz, quien no se detenía ante nada para desestabilizar su relación con Ernesto. Lucía sabía que debía prepararse para la lucha que se avecinaba, pero al mismo tiempo no quería que la tensión afectara su relación con Ernesto. Una noche, mientras Lucía estaba en su habitación, reflexionó sobre su situación. La idea de luchar por lo que consideraba justo la llenaba de ansiedad, pero también de determinación. «No puedo rendirme», se dijo a sí misma. «Don Ernesto merece esto, y yo también». La claridad en su mente era inquebrantable. Tenía que actuar. Al día siguiente, Lucía decidió que era hora de reunir pruebas que respaldaran la conexión que había forjado con Ernesto. Comenzó a recopilar cartas y notas que él le había escrito, en las que expresaba su gratitud y su deseo de incluirla en su vida de manera significativa. Mientras leía cada palabra, se sentía más fuerte. Sabía que sus sentimientos eran genuinos, y eso le daba poder. «¿Qué estás haciendo, Lucía?», preguntó Paco, quien había venido a visitarla. Lucía, emocionada, le mostró las cartas. «Esto es lo que significa realmente nuestra relación. No puedo dejar que Beatriz se salga con la suya». Paco asintió, comprendiendo la importancia de lo que estaba haciendo. «Tienes razón. Este es tu momento de luchar. No te dejes intimidar». Mientras tanto, la salud de Ernesto seguía siendo un tema delicado. A pesar de sus esfuerzos por mantener una actitud positiva, él también estaba sintiendo la presión. En una tarde tranquila, Lucía se sentó con él en el jardín. «Don Ernesto, ¿cómo se siente hoy?», preguntó, buscando una oportunidad para abrir un diálogo sobre la situación. «Hoy es un día difícil, Lucía», admitió Ernesto mirando hacia el horizonte. «A veces siento que estoy atrapado entre lo que deseo y lo que la vida me ha impuesto. Beatriz ha sido un peso, y no sé cuánto más puedo soportar». «Usted no está solo. Estoy aquí para ayudarlo», respondió Lucía, apretando suavemente su mano. «Quiero que sepa que siempre puede contar conmigo, no importa lo que pase». «Eso significa mucho para mí», dijo Ernesto, mirando a Lucía con una mezcla de gratitud y tristeza. «Sé que la situación es complicada, pero quiero que sepas que estoy tomando decisiones en mi vida que no se basan en el miedo, sino en lo que es correcto». En ese momento, Lucía sintió una oleada de determinación. Tenía que prepararse para la confrontación que se avecinaba con Beatriz. El día de la reunión con los abogados se acercaba, y Lucía quería estar lista para defender su lugar en la vida de Ernesto. Con la ayuda de Paco, Lucía comenzó a investigar sobre los derechos legales que tenía en la situación. Se adentraron en documentos y leyes que le otorgaban cierto poder en el testamento, basándose en la relación cercana que había construido con Ernesto. Mientras recopilaban información, la determinación de Lucía se intensificó. El día de la reunión finalmente llegó. Lucía llegó al despacho de la mansión, sintiendo que la adrenalina corría por sus venas. La tensión en el aire era palpable, y podía escuchar el murmullo de las voces de los abogados que discutían con Beatriz en el interior. Respiró hondo y entró en la sala, encontrándose con Ernesto sentado en su silla, con una mirada de preocupación. Beatriz ya estaba allí, su presencia dominante ocupando el espacio. Lucía se sintió un poco intimidada, pero recordó la fuerza que había encontrado en su relación con Ernesto. Sabía que debía luchar no solo por su futuro, sino también por el bienestar de Ernesto. Los abogados comenzaron a hablar sobre los términos del testamento y las intenciones de Ernesto.
Don Ernesto ha expresado claramente su deseo de incluir a Lucía en sus disposiciones testamentarias, explicó uno de los abogados. Esto es fundamental, y debemos asegurarnos de que se respete su voluntad. Beatriz, que había estado escuchando en silencio, finalmente intervino. ¿Cómo pueden considerar que alguien que apenas ha estado en su vida tenga una influencia tan significativa? Esto es absurdo, dijo, su tono cargado de desprecio. Lucía sintió que la ira comenzaba a burbujear en su interior, pero decidió que debía mantener la calma. No soy una extraña en la vida de don Ernesto. He estado a su lado en momentos difíciles y él ha mostrado su gratitud. Estoy aquí porque me preocupo por él, no por el dinero. La sala se quedó en silencio y todos los ojos se posaron en Lucía. La firmeza de su voz sorprendió incluso a Ernesto, quien la miró con admiración. Beatriz, sin embargo, se sintió amenazada. Las emociones no son suficientes para definir un legado, Lucía. La lógica debe prevalecer, insistió. No se trata solo de emociones, Beatriz. Se trata de lo que es justo. Don Ernesto tiene derecho a decidir cómo se distribuyen sus bienes. Él ha tomado su decisión, dijo Lucía con confianza, sintiendo que su voz resonaba en la sala. Los abogados intercambiaron miradas y uno de ellos asintió. Es fundamental que el testamento refleje la verdadera voluntad de don Ernesto. Si hay pruebas que respaldan su relación con Lucía, debemos considerar seriamente su inclusión. Beatriz, furiosa, intentó desviar la atención. No importa cuánto se esfuerce, no podrá cambiar el hecho de que no pertenece aquí, dijo, su tono lleno de veneno. La gente como ella siempre busca aprovecharse. Ernesto, al escuchar las palabras de su esposa, finalmente alzó la voz. Eso es suficiente, Beatriz. No permitiré que hables de Lucía de esa manera. Ella es una parte importante de mi vida, y no voy a dejar que tu egoísmo afecte mis decisiones. La declaración de Ernesto resonó en la sala, y Lucía sintió que una ola de esperanza la invadía. Su corazón latía con fuerza mientras miraba a Ernesto, quien había demostrado una valentía que la llenaba de admiración. El abogado, viendo la tensión entre las partes, propuso un receso. Necesitamos un momento para discutir esto. La situación es delicada y es vital que todas las partes se sientan escuchadas. Mientras se retiraban, Lucía se acercó a Ernesto. Gracias por apoyarme, don Ernesto. Significa mucho para mí, le dijo, su voz llena de emoción. Siempre estaré a tu lado, Lucía. Esta es una lucha que debemos enfrentar juntos, respondió él, su mirada decidida. En el pasillo, Lucía sintió que la ansiedad y la incertidumbre se mezclaban con una sensación de determinación. Sabía que la lucha no había hecho más que comenzar, pero estaba lista para enfrentarse a Beatriz y proteger la relación que habían construido juntos. Con cada paso que daban, la resolución de Lucía se fortalecía. Ella era más que una intrusa en la vida de Ernesto. Era su amiga, su confidente y su apoyo. Estaba dispuesta a luchar por lo que consideraba justo y no permitiría que la manipulación de Beatriz destruyera lo que había comenzado a florecer entre ellos. Mientras se preparaban para regresar a la sala, Lucía miró hacia el jardín, recordando cómo había crecido en ese espacio. La lucha que estaba a punto de librar era solo una extensión de lo que ya había comenzado. Había aprendido a florecer en medio de la adversidad y no se detendría ahora. La tensión en la mansión de don Ernesto había alcanzado un punto álgido. Después de la revelación sobre el testamento y la confrontación abierta con Beatriz, Lucía se dio cuenta de que la lucha por su lugar en la vida de Ernesto estaba lejos de terminar. El día de la reunión con los abogados se acercaba, y la incertidumbre se cernía sobre todos. Lucía dedicó las horas previas a la reunión a prepararse. Se sentó en su habitación, revisando las cartas y notas que había recopilado, cada una prueba tangible de la conexión que había formado con Ernesto. Se dio cuenta de que cada palabra, cada gesto, contaba una historia de cuidado y amor genuino, un testimonio de su vínculo. «Debes estar lista para lo que venga», le dijo Paco, quien había estado a su lado durante todo el proceso. «No te dejes intimidar, lo que estás haciendo es importante». Lucía asintió, sintiendo que su determinación se fortalecía ante el apoyo de su amigo. El día de la reunión llegó, y la sala del despacho estaba llena de una atmósfera tensa. Beatriz había llegado con su habitual actitud de desprecio, pero había algo más en su mirada,
una mezcla de ira y miedo. Los abogados de la familia estaban allí, listos para discutir los términos del testamento y la inclusión de Lucía. Gracias a todos por venir. Estamos aquí para discutir la voluntad de don Ernesto y el deseo de incluir a Lucía en el testamento, comenzó el abogado principal, mirando a cada uno de los presentes. Lucía sintió que su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para enfrentar la batalla que se avecinaba. Beatriz, visiblemente incómoda, cruzó los brazos y frunció el ceño. No creo que esto sea apropiado. Lucía es solo una inexperta que ha llegado a la vida de Ernesto recientemente. No tiene derecho a influir en decisiones tan importantes, dijo, su tono despectivo. Con todo respeto, Beatriz, no se trata solo de su tiempo en la vida de don Ernesto, sino de la relación genuina que han construido, replicó el abogado, mostrando confianza en su posición. La ley permite que aquellos que han demostrado un vínculo significativo puedan ser incluidos en un testamento. Lucía tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de las miradas sobre ella. Solo quiero lo que es justo, dijo con firmeza, levantando la mirada hacia Ernesto, quien la observaba con apoyo. Don Ernesto me ha brindado su confianza y amistad, y no puedo permitir que esto se convierta en un juego de poder. Beatriz, frustrada, se dirigió a Ernesto. ¿Realmente crees que esta chica te está cuidando por altruismo? ¿No ves que está tratando de aprovecharse de ti y de tus bienes? Estás siendo manipulado, dijo, intentando sembrar la duda en su mente. Ernesto se inclinó hacia adelante, su mirada fija en Beatriz. No estoy siendo manipulado. Lucía me ha cuidado en mis momentos más difíciles. Su amor y dedicación son genuinos, algo que tú has olvidado desde hace mucho tiempo, afirmó, su voz resonando con determinación. El abogado, viendo la tensión creciente, interrumpió. Para avanzar en este asunto, necesitamos que don Ernesto confirme su voluntad de incluir a Lucía en el testamento. Es fundamental que se respete su decisión. Por supuesto quiero que Lucía sea parte de mi legado, respondió Ernesto con voz clara. Ella ha sido un rayo de luz en mi vida y merece ser reconocida por ello. El abogado comenzó a leer el testamento y Lucía sintió que su corazón latía con fuerza. Cada palabra que salía de su boca se sentía como un eco de su conexión con Ernesto. Yo, don Ernesto, en pleno uso de mis facultades, deseo incluir a Lucía como beneficiaria de mi testamento. Agradezco su compañía y cuidado en mis últimos años. Mientras las palabras resonaban en la sala, Beatriz se puso pálida, la furia brillando en sus ojos. Esto es inaceptable. No puedes dejar que una intrusa como ella tenga acceso a tu fortuna, gritó, su voz llena de rabia. El abogado intentó calmarla. Beatriz, es la voluntad de don Ernesto, y debemos respetarla. No podemos ignorar los deseos de una persona en pleno uso de sus facultades. Lucía sintió que la adrenalina corría por sus venas. No estoy aquí para robar nada. Estoy aquí porque me preocupo por don Ernesto y lo que ha significado en mi vida. No permitiré que la manipulación continúe, dijo, levantando la voz con fuerza. Beatriz, furiosa, comenzó a tambalearse. No permitiré que esto continúe. Haré todo lo posible para asegurarme de que nadie, ni siquiera tú, se aproveche de lo que he construido, amenazó, su rostro enrojecido por la ira. La tensión en la sala se sentía como una cuerda a punto de romperse. Lucía sabía que debía mantenerse firme. La lucha no era solo por el testamento, era una lucha por el respeto y la verdad. Ernesto, visiblemente afectado, intervino. Beatriz, esto no se trata de poder, se trata de amor y cuidado. Y es hora de que reconozcamos lo que realmente importa. La discusión continuó, cada palabra creando un eco en el espacio tenso. Los abogados intentaron mediar, pero la furia de Beatriz era inquebrantable. La situación se volvía cada vez más insostenible, y Lucía se sintió más decidida que nunca a luchar por lo que era correcto. Finalmente, el abogado principal pidió un receso, y la sala se quedó en silencio. Lucía se dio cuenta de que era el momento de hablar con Ernesto a solas. Don Ernesto, sé que esto es difícil, pero no podemos permitir que Beatriz controle nuestra vida. Lo que usted desea es lo que importa, y yo estoy aquí para apoyarlo, le dijo Lucía, mirándolo a los ojos. Lo sé, Lucía. Agradezco tu valentía. No puedo dejar que esto me consuma. Mi legado debe ser un reflejo de mi vida, no de los miedos de alguien más, respondió Ernesto,
su voz resonando con determinación. La reunión continuó después del receso, y Lucía se sintió lista para enfrentarse a Beatriz. La batalla estaba lejos de terminar, pero la lucha por su futuro y el bienestar de Ernesto se había convertido en su misión. A medida que el día avanzaba, Lucía se dio cuenta de que no estaba sola. Tenía a Ernesto a su lado, y juntos eran más fuertes. Su relación había florecido en medio de la adversidad, y esa conexión era lo que los uniría en la lucha por lo que consideraban justo. La batalla legal no solo se trataba de bienes materiales. Era una lucha por el amor, la lealtad y el respeto. Y Lucía estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. La atmósfera en la mansión se sentía cargada de tensión mientras el día de la confrontación final se acercaba. Lucía, aunque decidida, no podía evitar que la ansiedad se apoderara de ella. La reunión con los abogados se había convertido en el escenario de una lucha por el respeto y la justicia, y cada uno de ellos sabía que el desenlace determinaría no solo su futuro, sino también la vida de don Ernesto. La mañana de la reunión, Lucía se despertó temprano. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, ella se sentó en la ventana, contemplando el jardín que había llegado a amar tanto. La belleza de las flores y el canto de los pájaros contrastaban con la inquietud que sentía en su interior. Era el momento de luchar, de mostrar que su conexión con Ernesto era auténtica y merecedora de ser reconocida. «Hoy es el día, Lucía», dijo Paco, quien llegó a visitarla. «Recuerda que tienes la razón de tu lado. No dejes que Beatriz te intimide». Su apoyo siempre había sido un ancla en los momentos de tormenta, y Lucía sintió que su confianza se renovaba. Al llegar a la sala de reuniones, Lucía se encontró con Ernesto, quien la miraba con una mezcla de preocupación y orgullo. «¿Estás lista?», preguntó él, su voz un poco temblorosa. «Lo estoy. Estamos juntos en esto, don Ernesto», respondió Lucía tomando su mano en un gesto de apoyo. «Lo que importa es su voluntad y lo que hemos construido». La reunión comenzó, y la sala estaba llena de un silencio tenso. Beatriz se sentó en la esquina, su mirada afilada como un cuchillo. Ella sabía que esta era su última oportunidad para controlar la situación y no iba a dejar que Lucía se saliera con la suya. El abogado principal comenzó a hablar. «Hoy discutiremos las disposiciones del testamento y la inclusión de Lucía como beneficiaria, tal como don Ernesto ha expresado su deseo», anunció, mirando a todos los presentes. Beatriz se inclinó hacia adelante, sus ojos centelleando con furia. «Esto es un absurdo. No puedo permitir que una mujer que no ha estado en su vida se lleve nada de sus bienes. Es una total falta de respeto», gritó, su voz resonando en la sala. «Beatriz, esto no se trata de ti. Se trata de lo que don Ernesto quiere», respondió el abogado con firmeza. «Y si él ha decidido incluir a Lucía en su testamento, debemos respetar su voluntad». Lucía sintió que la presión aumentaba. Sabía que debía defender su lugar, pero las palabras de Beatriz la herían profundamente. «Don Ernesto ha estado a mi lado en momentos difíciles. He cuidado de él y le he brindado compañía, algo que ha sido fundamental en su vida», dijo Lucía, levantando la voz con determinación. Beatriz soltó una risa sarcástica. «Oh, claro, ahora te ves como la heroína. Pero no olvides que hay otras formas de ver esto. ¿Cuánto realmente te importa su bienestar? ¿No estás aquí solo por el dinero?» «Eso no es cierto, Beatriz», interrumpió Ernesto alzando la voz. «Lucía ha sido mi apoyo más cercano. No puedes hablar así de alguien que ha sido una luz en mi vida». Su mirada se endureció, mostrando que estaba listo para enfrentar a su esposa. «¿Y qué hay de mí, Ernesto? He estado contigo durante años. He sido tu esposa», dijo Beatriz, su tono de voz volviéndose emocional, pero Lucía podía ver la manipulación en sus ojos. «¿Acaso eso no significa nada para ti? Tu relación conmigo se ha basado en intereses egoístas, Beatriz. Esto no es sobre el pasado, es sobre lo que he aprendido en mis últimos días. No quiero que mi legado sea controlado por alguien que no me ha amado sinceramente», afirmó Ernesto, su voz resonando con claridad. La sala se llenó de silencio y el abogado miró a Lucía. «Es importante que se presenten pruebas de la relación entre Lucía y don Ernesto. ¿Tienes algo que quieras mostrar?», le preguntó. Lucía sintió que la adrenalina la llenaba. Se levantó y sacó las cartas y notas que había recopilado, así como algunas fotografías de momentos compartidos en el jardín.
Estas son algunas de las cartas que don Ernesto me ha escrito, y estas fotografías muestran los momentos que hemos compartido. Me he preocupado por él, y él ha confiado en mí, dijo, pasando las cartas entre los abogados. Beatriz frunció el ceño, pero no pudo evitar que las miradas se volvieran hacia Lucía. «¿Qué más tienes?», preguntó el abogado, viendo que la situación tomaba un giro inesperado. Lucía, sintiendo la confianza renovada, continuó. «Además, he estado aquí en sus momentos más difíciles, asegurándome de que se mantenga saludable y feliz. No he buscado nada a cambio. Simplemente quiero que se reconozca nuestra relación genuina». Beatriz se levantó, incapaz de contener su furia. «Esto es un juego sucio, y no lo permitiré. Estoy segura de que esto es solo una estrategia para robarle lo que le pertenece». Su voz resonó en la sala, pero Lucía se mantuvo firme. «Lo que importa aquí es la voluntad de don Ernesto, no las inseguridades de Beatriz. Él tiene derecho a decidir quién merece ser parte de su vida y de su legado», dijo Lucía, sintiendo que cada palabra estaba impregnada de verdad. La tensión en la sala se sentía como un hilo a punto de romperse. Ernesto tomó la palabra una vez más. «No dejaré que el miedo me controle. Estoy listo para enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Lucía ha traído amor a mi vida en un momento en que más lo necesitaba». Los abogados intercambiaron miradas y el abogado principal asintió. «Don Ernesto, su voluntad es clara, y lo que hemos escuchado hoy es un testimonio del vínculo que ha forjado con Lucía». Beatriz, viendo cómo la situación se volvía en su contra, comenzó a desesperarse. «No permitiré que esto continúe. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras tú, Lucía, intentas despojarme de todo lo que he construido», gritó, su voz llena de ira. El abogado trató de calmarla. «Beatriz, debemos ser racionales. La ley no se basa en las emociones, sino en las decisiones tomadas por don Ernesto. La voluntad de él es lo que importa». Mientras la reunión continuaba, Lucía sintió que su determinación se fortalecía. Cada palabra que pronunciaba era un paso más hacia la verdad, un paso más hacia lo que era justo. No iba a permitir que Beatriz la intimidara, ni que su miedo la detuviera. Finalmente, el abogado se dirigió a todos. «Es evidente que las emociones están a flor de piel, pero la decisión final debe basarse en el bienestar de don Ernesto. Propondremos una cláusula que incluya a Lucía como beneficiaria y es fundamental que todos la respetemos». La sala se llenó de murmullos mientras las palabras resonaban. Lucía sintió que una mezcla de alivio y determinación la invadía. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero el primer paso hacia la justicia ya había sido dado. Al salir de la sala, Lucía miró a Ernesto y sonrió, sintiendo que juntos podían enfrentar cualquier adversidad. La lucha estaba lejos de terminar, pero su conexión se había fortalecido, y eso era lo que realmente importaba. A medida que la tensión se disipaba, Lucía comprendió que su amor por Ernesto no solo era un refugio, sino también una fuerza poderosa en la lucha por lo que era justo. No estaba sola en esta batalla. Tenía a Ernesto a su lado y eso la llenaba de esperanza. La mansión de don Ernesto se había convertido en un campo de batalla emocional. La revelación sobre el testamento había sacudido los cimientos de su vida, y mientras Lucía y Ernesto se sentían más conectados que nunca, la sombra de Beatriz se cernía sobre ellos como una tormenta inminente. Una mañana, el aire era espeso con la anticipación de la reunión programada con los abogados. Lucía se encontraba en su habitación, preparándose. Su reflejo en el espejo mostraba no solo su determinación, sino también la ansiedad que la invadía. Se abrochó la blusa, mirándose a los ojos, y se dijo: «No puedes dejar que Beatriz te quite lo que has construido. Esto es por Ernesto. Él lo merece». Cuando llegó a la sala de reuniones, Ernesto ya estaba sentado, visiblemente nervioso, con las manos entrelazadas. «¿Estás lista para esto, Lucía?», preguntó, su voz temblando un poco. «Listísima. No voy a dejar que Beatriz te manipule más», respondió ella, apretando su mano en un gesto de apoyo. La mirada de Ernesto se iluminó con gratitud, pero la tensión era palpable en el aire. Beatriz llegó poco después, y su presencia era como un rayo que partía el cielo. «Ah, qué placer. ¿Qué tenemos aquí?». «Un pequeño club de apoyo», dijo, su tono sarcástico resonando en la sala.
Lucía, ¿realmente crees que tus palabras pueden cambiar algo aquí? Eres solo una inexperta. Lucía, sintiendo cómo la ira comenzaba a burbujear dentro de ella, respondió con firmeza. No soy solo una inexperta, Beatriz. He estado aquí para don Ernesto en sus momentos más difíciles, algo que tú no has hecho en años. Tu manipulación y egoísmo han sido la causa de su sufrimiento. ¿Sufrimiento? Por favor, eso es ridículo. No te engañes, querida. Este es un juego, y tú no tienes idea de las reglas, replicó Beatriz, acercándose, su mirada penetrante como una daga. Si crees que vas a entrar y despojarme de todo lo que he construido, estás muy equivocada. Lo que has construido se basa en mentiras y manipulación, Beatriz. Y no me intimidarás. Don Ernesto merece ser feliz. Y eso no incluye a una esposa que solo se preocupa por el dinero, dijo Lucía, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. Ernesto se enderezó en su silla, sintiéndose más fuerte al escuchar a Lucía. No voy a quedarme callado más. Este es mi legado, mi vida, y tengo derecho a decidir cómo quiero que se distribuya, afirmó, su voz resonando con determinación. ¿Decidir? ¿En serio? Estás enfermo y vulnerable, Ernesto. ¿Realmente crees que estás en condiciones de tomar decisiones sensatas? Retó Beatriz, cruzando los brazos con desdén. Lucía está jugando con tu cabeza. Solo está esperando el momento adecuado para saltar sobre lo que tienes. La tensión en la sala alcanzó su punto máximo. Lucía, sintiendo la furia en su interior, no podía contenerse. No estoy aquí por el dinero. Estoy aquí porque me preocupo por él. He demostrado mi lealtad y amor, algo que tú has olvidado hace mucho tiempo, Beatriz, dijo, elevando la voz, llenando la sala con su ardor. ¿Amor? Por favor, esto no es un cuento de hadas, Lucía. Esto es la vida real, y en la vida real, los que tienen poder hacen lo que sea necesario para mantenerlo, replicó Beatriz, acercándose aún más a Lucía cara a cara. No soy una mujer a la que puedes intimidar. Sé exactamente cómo proteger lo que es mío. ¿Mío? ¿Te has visto en el espejo últimamente? No eres más que una sombra de lo que eras. Siempre has estado más interesada en el dinero que en el amor, respondió Lucía, sintiendo que cada palabra se convertía en un disparo directo al corazón de Beatriz. En ese momento, la sala pareció congelarse. El ambiente estaba cargado de electricidad, y ambos, Lucía y Beatriz, se miraron con una intensidad que podía cortarse con un cuchillo. Eres una intrusa, y no voy a dejar que te quedes aquí, dijo Beatriz, su voz baja y peligrosa. Si es necesario, haré que tu vida sea un infierno. Ernesto, sintiendo que la situación se volvía más grave, intervino. Beatriz, esto es demasiado. He tolerado tus manipulaciones por mucho tiempo, pero no puedo seguir así. Este es mi hogar, y Lucía es parte de mi vida. Tú no tienes poder aquí si no lo permito. Beatriz, furiosa, se volvió hacia él, sus ojos brillando con rabia. ¿Te atreves a desafiarme? Te arrepentirás, Ernesto. Hay más en juego aquí de lo que crees. He luchado por este lugar, por esta familia, y no dejaré que una chica como ella lo destruya todo, dijo, su voz resonando con amenaza. Lo que destruye nuestra relación no es Lucía, sino tu egoísmo y tu falta de amor. No quiero más de esto. La vida es demasiado corta para seguir viviendo en esta oscuridad, dijo Ernesto, su voz llena de resolución. Así que, ¿estás eligiendo a ella sobre mí? Preguntó Beatriz, sus ojos llenos de furia y desprecio. Te he dado años de mi vida, y ahora me pagas con esto. Si crees que puedes vivir sin mí, te equivocas. Lucía, viendo cómo Beatriz se desmoronaba, decidió que era el momento de actuar. No voy a dejar que sigas manipulando a Ernesto, Beatriz. Él merece la verdad, y yo no tengo miedo de decírsela, afirmó, sintiendo que su voz resonaba con poder. Beatriz, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control, gritó, «¡No lo harás! No dejaré que tú, una insignificante, te interpongas entre nosotros. Haré que pagues por esto, te lo prometo. Tu tiempo aquí se ha acabado». ¿De verdad crees que tus amenazas me asustan? Esto no es un juego, Beatriz. Si no respetas la decisión de don Ernesto, enfrentarás las consecuencias, dijo Lucía, su voz firme y desafiante. El abogado, viendo que la tensión había alcanzado un punto crítico, decidió intervenir. Es fundamental que se mantenga la calma. Este proceso se basa en la voluntad de don Ernesto y en sus deseos. Si hay manipulación aquí, será expuesta, advirtió,
mirando a ambos lados de la sala. Lucía sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que la confrontación estaba llegando a un punto culminante. «Don Ernesto, no puedes permitir que esto continúe. Debes tomar el control de tu vida y no dejar que Beatriz lo arruine todo», dijo dirigiéndose a él. Ernesto asintió, su mirada fija en Beatriz. «No tengo miedo de perder lo que no es verdadero. Este es mi legado, y quiero que sea un reflejo de lo que realmente valoro. Y eso incluye a Lucía, quien ha sido una bendición en mi vida». «Esto no ha terminado, Ernesto. Haré lo que sea necesario para protegerme a mí misma. No voy a dejar que tú y esta chica me destruyan», gritó Beatriz, su voz resonando con rabia mientras salía de la habitación, cerrando la puerta con un golpe. La tensión en la sala se disolvió, y Lucía sintió que una mezcla de alivio y miedo la invadía. «Lo hemos hecho, don Ernesto. Ha llegado el momento de enfrentar la verdad», dijo, sintiendo que la determinación llenaba su corazón. Ernesto la miró, agradecido. «Gracias por tu valentía, Lucía. No sé qué haría sin ti. No permitiré que Beatriz controle mi vida, y sé que juntos podemos enfrentar lo que venga». Mientras se preparaban para el siguiente paso, Lucía se sintió más fuerte que nunca. La batalla no había terminado, pero su amor y conexión con Ernesto eran más poderosos que cualquier manipulación de Beatriz. Y estaba decidida a luchar por lo que era justo, sin importar los obstáculos que enfrentaran. La atmósfera en la mansión era densa con la incertidumbre de lo que estaba por venir. Después de la confrontación final con Beatriz, Lucía y Ernesto se sentaron juntos en el jardín, sintiendo el peso de las decisiones que debían tomar. Era un momento de reflexión, pero también de determinación. Habían luchado por su relación y estaban listos para enfrentar lo que vendría. «¿Qué haremos ahora, Lucía?», preguntó Ernesto, su voz llena de vulnerabilidad. «Beatriz no se detendrá. Sé que está furiosa y hará lo que sea necesario para retener el control». «Lo sé, pero no podemos dejar que el miedo nos paralice. Debemos estar listos para luchar por lo que hemos construido. Nuestra conexión es más fuerte que cualquier manipulación», respondió Lucía, sintiendo que la adrenalina la llenaba. La tarde avanzó y la reunión con los abogados estaba programada para el día siguiente. Lucía se sentía nerviosa, pero también emocionada. Sabía que era el momento de mostrar a todos, incluida Beatriz, que su relación con Ernesto era real y merecedora de ser protegida. «Hoy, más que nunca, debemos estar unidos», dijo Lucía, tomando la mano de Ernesto en un gesto de apoyo. «Te apoyaré en cada paso del camino». Al caer la noche, Lucía y Ernesto pasaron horas conversando, hablando de sus esperanzas y sueños. Lucía compartió su deseo de ayudar a otros, de utilizar cualquier herencia que pudiera recibir para crear un refugio para personas sin hogar. «Quiero que el legado de tu vida sea uno de amor y compasión, no solo de riqueza», dijo con pasión. Ernesto sonrió, viendo la luz en los ojos de Lucía. «Tienes un gran corazón, Lucía. Ese es el tipo de legado que deseo dejar. Si hay una forma de hacer esto juntos, estoy completamente a bordo». La mañana de la reunión llegó y Lucía se preparó con determinación. Se vistió con una blusa blanca y un pantalón oscuro, eligiendo un atuendo que reflejara su fuerza y confianza. Al llegar a la sala, encontró a Ernesto esperándola, con una expresión de orgullo. «Estamos en esto juntos, Lucía. No voy a dejar que Beatriz controle mi vida», dijo Ernesto, y Lucía asintió, sintiendo que su conexión se volvía más fuerte con cada palabra. La sala estaba llena de un aire tenso. Beatriz había llegado, y su presencia era como un rayo de tormenta. La mirada desafiante que le lanzó a Lucía fue suficiente para encender la ira en su interior, pero decidió que no le daría el placer de ver su vulnerabilidad. La reunión comenzó, y el abogado principal se dirigió a todos. «Hoy, estamos aquí para discutir el futuro del testamento de don Ernesto y la inclusión de Lucía como beneficiaria. Esto es fundamental, y es necesario que se respete su voluntad». Beatriz se inclinó hacia adelante, cruzando los brazos con desdén. «La voluntad de Ernesto está nublada por la influencia de esta joven. Su presencia es una distracción, y no puede ser digna de un legado tan significativo», argumentó, su voz cargada de veneno. Lucía, sintiendo la ira burbujear, no podía contenerse. «¿Acaso no te das cuenta, Beatriz? La única distracción aquí eres tú.
La manipulación y el miedo que has sembrado en esta casa son lo que realmente ha causado el sufrimiento, dijo, su voz resonando con poder. Ernesto, sintiendo la necesidad de respaldar a Lucía, añadió: Lucía ha sido mi roca. Ella ha estado a mi lado cuando más lo necesitaba. Y no voy a dejar que tus celos y tu egoísmo arruinen lo que hemos construido juntos. La tensión en la sala aumentó. Beatriz, al ver que su control se desvanecía, gritó: Esto es inaceptable. No puedo permitir que esto continúe. Haré lo que sea necesario para proteger lo que he construido aquí. ¿Lo que has construido? ¿Sobre la base de mentiras y manipulaciones? No me hagas reír, replicó Lucía, su voz firme como el acero. Este no es tu legado, Beatriz. Es el legado de don Ernesto, y él merece ser honrado. El abogado, viendo que la discusión se intensificaba, pidió un momento de calma. Es fundamental que todos mantengan la compostura. Hoy, la verdad debe prevalecer, dijo, mirando a ambos lados con determinación. Finalmente, el abogado se dirigió a Ernesto. Don Ernesto, ¿puede confirmar que desea incluir a Lucía en su testamento? Este es el momento de hablar. Ernesto, con una mirada firme y decidida, asintió. Sí, quiero que Lucía sea parte de mi legado. Ha traído amor y luz a mi vida, algo que no puedo ignorar. No voy a permitir que la manipulación de Beatriz nuble mis decisiones. La declaración de Ernesto resonó en la sala como un trueno. La furia en el rostro de Beatriz era evidente, pero Lucía sintió que la confianza crecía en su interior. La verdad siempre prevalece, Beatriz, dijo, sintiendo el impulso de la victoria. Beatriz, incapaz de contener su rabia, se levantó abruptamente. No permitiré que esto termine así. Si tengo que luchar, lo haré. Puedo asegurar que tu vida se convertirá en un infierno, Lucía, amenazó, su voz llena de odio. ¿De verdad crees que tus amenazas me asustan? Estoy aquí por amor y no voy a permitir que tus manipulaciones me controlen, respondió Lucía, su voz resonando con fuerza. El abogado, viendo que la situación se volvía crítica, intervino. Es importante que todas las partes comprendan que la voluntad de don Ernesto es lo que realmente importa. Si hay manipulaciones en juego, será expuesto. La verdad es poderosa. Beatriz, sintiendo que se estaba quedando sin opciones, se volvió hacia Ernesto con furia. Te arrepentirás de esto, Ernesto. Has dejado que esta chica te lleve a la ruina. Te prometo que haré que te sientas miserable por esto, gritó, su voz resonando en la sala. Lucía, con el corazón acelerado, sintió que la situación alcanzaba su clímax. La única miserable aquí eres tú, Beatriz. Estás dispuesta a destruir a quien amas solo para mantener el control. La vida es demasiado corta para vivir en la oscuridad, dijo, su voz resonando con poder. Finalmente, el abogado se dirigió a la sala. Don Ernesto, ¿está decidido a seguir adelante con su testamento y a incluir a Lucía como beneficiaria? Si es así, esto se llevará a cabo en este momento. Sí, lo estoy. Quiero que se respete mi decisión. Lucía merece ser parte de mi vida y de mi legado, dijo Ernesto con voz clara y firme. La sala estalló en murmullos mientras Beatriz se daba cuenta de que había perdido el control. Su mirada se tornó fría y desafiante, pero Lucía no iba a retroceder. La victoria estaba al alcance y no dejaría que Beatriz arruinara lo que había construido con Ernesto. Mientras la reunión llegaba a su fin, Lucía sintió que un nuevo capítulo comenzaba en su vida. A pesar de las luchas y el dolor, había encontrado el amor verdadero en Ernesto, y eso era lo que realmente importaba. Cuando finalmente salieron de la sala, Lucía miró a Ernesto, sintiendo que habían ganado algo más que un testamento. Lo hemos logrado, don Ernesto. No dejaremos que Beatriz nos separe, dijo, sonriendo con determinación. Gracias por tu valentía, Lucía. No sé qué haría sin ti. Este es un nuevo comienzo, y estoy listo para enfrentar cualquier cosa contigo a mi lado, respondió Ernesto, su mirada llena de gratitud. Mientras se dirigían hacia el jardín, la luz del sol brillaba con fuerza, y Lucía sintió que un nuevo futuro se desplegaba ante ellos. Aunque la lucha había sido dura, su amor y conexión habían prevalecido, y juntos enfrentarían cualquier desafío que se presentara. Los días pasaron, y aunque Lucía y Ernesto habían ganado la batalla legal contra Beatriz, la salud de Ernesto siguió deteriorándose. A pesar de la victoria, el ambiente en la mansión estaba impregnado de tristeza,
ya que la fragilidad de Ernesto se hacía más evidente cada día. Lucía se convirtió en su apoyo constante, cuidando de él con amor y dedicación. Pasaban horas juntos en el jardín, donde las flores continuaban floreciendo, un recordatorio de los momentos felices que habían compartido. Pero a medida que la luz del día se desvanecía, también lo hacía la vitalidad de Ernesto. Una tarde, mientras se sentaban juntos en el jardín, Ernesto miró hacia el horizonte con una expresión distante. «Lucía, tengo que ser honesto contigo. No sé cuánto tiempo me queda», dijo su voz temblando. «Don Ernesto, no hable así. Estamos luchando juntos, y sé que usted es fuerte», respondió Lucía, intentando contener las lágrimas. «Mi tiempo ha llegado, y aunque es doloroso, debo aceptar la realidad. Lo que realmente quiero es que sepas cuánto significas para mí. Has traído luz a mis días más oscuros», confesó Ernesto, su mirada llena de gratitud y amor. «Siempre estaré aquí para usted, don Ernesto. Ha sido un honor cuidar de usted». «No me diga que se rinde», dijo Lucía, sintiendo que el dolor comenzaba a invadir su corazón. Pero la salud de Ernesto se deterioró rápidamente. Los días se convirtieron en semanas, y aunque Lucía hizo todo lo posible para brindarle consuelo, la inevitable realidad de la muerte se cernía sobre ellos. Una madrugada, mientras Lucía se quedó despierta a su lado, sintió que su corazón se rompía al ver a Ernesto tan frágil. «Don Ernesto, por favor, no me deje. Le necesito aquí», murmuró, su voz llena de desesperación. Sin embargo, el destino ya había tomado su curso. A medida que el sol comenzaba a salir, Lucía sintió que una calma llenaba la habitación. Ernesto exhaló un último suspiro, y en ese momento, Lucía supo que había partido. La tristeza la envolvió como una ola, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. La pérdida de Ernesto fue devastadora. No solo había sido su amigo y protector, sino también la figura que le había dado esperanza en sus momentos más oscuros. Lucía se sintió vacía, y su corazón estaba hecho trizas. Pero a medida que los días pasaron, comenzó a reflexionar sobre todo lo vivido. Mientras caminaba por el jardín, Lucía se detuvo frente a las flores que había ayudado a cultivar junto a Ernesto. Cada una de ellas era un recordatorio de los momentos de amor y conexión que habían compartido. «Don Ernesto, siempre estarás conmigo», susurró, sintiendo que el viento acariciaba su rostro. Su mente viajaba a los días de lucha, a la batalla contra Beatriz y a los momentos de alegría que había experimentado junto a Ernesto. A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados, pero incluso en la oscuridad podemos encontrar la luz, pensó Lucía, reconociendo que su relación había sido un regalo invaluable. A través de su dolor, Lucía encontró una nueva determinación. Sabía que debía honrar la memoria de Ernesto no solo viviendo con tristeza, sino haciendo algo significativo. Decidió que usaría su herencia para fundar un refugio para personas sin hogar, un lugar que simbolizara la compasión y la luz que había recibido de Ernesto. La historia de Lucía y Ernesto es un recordatorio de que las conexiones humanas son lo que realmente da sentido a nuestras vidas. A pesar de las adversidades y la lucha por la justicia, el amor y la dedicación pueden florecer incluso en los momentos más oscuros. Lucía aprendió que, aunque la pérdida es dolorosa, el legado de amor y compasión puede trascender la muerte. A través de su viaje, Lucía se dio cuenta de que no solo había encontrado un lugar en el corazón de Ernesto, sino que también había encontrado su propia voz. La vida puede ser un campo de batalla, pero al final, cada experiencia, cada dolor y cada alegría nos moldean y nos preparan para enfrentar lo que está por venir. En el jardín donde las flores seguían floreciendo, Lucía hizo una promesa. Honraría la memoria de Ernesto a través de acciones significativas, llevando luz a otros como él había hecho con ella. Porque incluso en la tristeza, siempre hay esperanza. Incluso en la muerte, siempre hay vida. Y así, con cada flor que brotaba, con cada sonrisa que compartía, Lucía continuó el legado de amor que había comenzado junto a Ernesto, recordando que, aunque él ya no estuviera, su luz viviría para siempre en los corazones de aquellos a quienes tocó. Y eso es todo por hoy. Si te gustó la historia, dale like y suscríbete. Déjame un comentario sobre lo que más te impactó. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.